nuestra próxima charla, que se titula Enfermedad pulmonar intersticial, tamizaje en enfermedad reumática, a cargo del doctor Javier Cajas. El doctor Javier Cajas es internista y reumatólogo de la Universidad Nacional, además magíster en ecografía, hipertensión pulmonar e investigación de la Escuela Médica de Harvard y profesor de la Universidad Nacional. Adelante, doctor. Aló. Gracias. Adelante, atrás, el láser y allá tenemos el tiempo. ¿A dónde? Ah, ya. Buenas tardes. Bueno, gracias a los organizadores por la oportunidad de esta charla. Bueno, Daniel inicialmente me dijo, ¿por qué no charla de ecografía? Le dije, no, ecografía no. Eso no lo van a hacer a menos de que sean fellows de reumatología. ¿Por qué no más bien les doy una charla de algo que tengan que saber como internistas o médicos generales e incluso pues de estudiantes, aunque el tema es un poquito específico? Entonces saben que me apasiona a mí la enfermedad intersticial pulmonar. Cuando pasen por el área de reumatología van a poder asistir a la clínica de enfermedad pulmonar autoinmune, que es una consulta exclusiva de pacientes con enfermedad pulmonar, no solo intersticial, sino otras complicaciones de la vía aérea, hipertensión pulmonar, nódulos, bueno, una serie de complicaciones pulmonares que se asocian a este grupo de patologías. Y pues se van a dar cuenta que es muy importante. Entonces, la primera diapositiva es por qué este tema es importante. Hace 30 años, si ustedes leen de la historia de infección retroviral, la mayoría de pacientes llegaban con neumocistosis, sarcoma de Kaposi, llegaban a morirse en los hospitales, 30, 40 años. Si eran diabéticos, muchos llegaban a la diálisis, infartados, ciegos, bueno. En reumatología, hace 40 años era una fila de sillas de ruedas afuera del consultorio porque los tratamientos eran limitados, pero eso ha venido cambiando. Esta foto la generé con inteligencia artificial, pero créanme que así se ve ahora las clínicas donde atendemos reumatología. En la clínica donde yo hago consulta, que no es el hospital de la universidad, hay solo una silla de ruedas para los pacientes, pero hay 3 balas portátiles, una bala grande y un concentrador. Quiere decir que el perfil de los pacientes que atendemos ya no es el mismo. Ya no son tantas limitaciones osteomusculares, sino que estamos viendo otras complicaciones porque estamos tratando los pacientes diferentes. Y casi siempre, durante una jornada de consulta, vemos 2 o 3 pacientes con complicaciones pulmonares, casi siempre. En algunos casos, pues puede que me deriven más pacientes, pero en general todos vemos una gran cantidad. Quiere decir que los internistas y por supuesto los reumatólogos tienen que estar preparados para afrontar esta situación. Antes la rotación de reumatología era cómo afronto el dolor articular. Ahora hay que aprender muchas complicaciones renales y de la vía respiratoria. Por eso la importancia. ¿Por qué más es importante? Porque la mayoría de pacientes con patologías inmunomediadas se mueren de complicaciones pulmonares. En artritis reumatoidea es la segunda causa de muerte. En esclerosis sistémica es la primera causa de muerte. En enfermedades Sjögren, y hago el paréntesis para que dejemos llamarlo síndrome de Sjögren, la enfermedad de Sjögren no es de las primeras causas de muerte porque el riesgo de malignidad, como ustedes saben, es muy alto, pero al menos sí es de las causas más importantes de mortalidad, y ni qué decir de los pacientes con miopatía inflamatoria, que como podrán ver en los servicios de medicina interna, la mayoría de pacientes con, por ejemplo, síndrome antisintetasa llegan es por enfermedad pulmonar severa y aguda. Entonces es causa importante de mortalidad. Es importante porque la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, quiere decir que la mayoría de los diagnósticos que hacemos de enfermedad intersticial pulmonar, los pacientes no tienen disnea, no tienen tos. Por eso la idea de las sociedades científicas es tener algoritmos en los cuales podamos tamizar a los pacientes. Y recordemos que tamizar es asintomático. Cuando el paciente con artritis reumatoidea, después de que lo han visto 8 años,
Hasta ahora alguien le pregunta si tiene disnea y dice, yo para subir el puente de Transmilenio tengo que parar 3 veces, no es un tamizaje, es un proceso diagnóstico de un paciente con disnea. Lo que pretendemos en la charla es sensibilizar el tamizaje en las patologías inmunomediadas, quiere decir que tienen que ser pacientes asintomáticos porque la mayoría son asintomáticos. Es importante el tamizaje porque en muchos de los criterios clasificatorios la enfermedad pulmonar hace parte de esos criterios y puntúa. Entonces, quienes ya han podido revisar algo de los temas de reumatología recordarán, por ejemplo, que para la esclerosis sistémica tener enfermedad intersticial pulmonar puntúa y de forma importante. Para tener vasculitis puntúa en algunos grupos de vasculitis si tiene enfermedad intersticial pulmonar. Por supuesto, para el síndrome antisintetasa prácticamente es un sine qua non que tenga enfermedad pulmonar. Difícilmente alguien tiene una antisintetasa sin compromiso pulmonar, es muy inusual. Y un caso excepcional es la artritis reumatoidea, para que se fijen en esto de la importancia en los criterios, porque las pacientes con artritis, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, de los que más prevalencia tienen enfermedad intersticial pulmonar, lamentablemente no hace parte de los criterios clasificatorios de la artritis reumatoidea. Entonces, la primera diapositiva que tenemos que darnos es importante, porque se mueren, es importante porque la mayoría no da síntomas y es importante porque ayuda a hacer el diagnóstico, por eso hay que tamizar los pacientes. Aquí no se ve muy bien el dibujito, no importa, lo importante son los números y son las prevalencias. Para vasculitis, del 15 al 45%. El lupus es la excepción en reumatología para enfermedad pulmonar. Recientemente hicimos un análisis que estamos por publicar de Sacorte y Gladel, yo lideré el análisis, son 1.150 pacientes en Latinoamérica, solo 16 pacientes con lupus tenían enfermedad pulmonar intersticial. O sea, estos números son en otras poblaciones en Latinoamérica, quizás sean muchos menos. Se gradúan fellows, llevan 2 años, no ven un solo EPIT por enfermedad, por lupus. Todo el tiempo que llevan el H1, en los 5 años hemos visto 1, entonces realmente es bastante infrecuente. Y cuando hemos visto lupus que tienen enfermedad intersticial, generalmente les hacemos otra serie de exámenes y terminan teniendo otra enfermedad, ¿no es cierto? Otra enfermedad. Entonces, esa es la diferente. Las miopatías del 20 al 90%, ¿por qué tan amplio ese rango? Porque es dependiendo del anticuerpo. Hay anticuerpos con un MDA5, con un PL7, un PL12 que llega a ser hasta ese 90%, en cambio un 20% para otro tipo de anticuerpos, que lo han visto, un MI2, un HMG-CoA, este tipo de anticuerpos tienen prevalencias mucho más bajas. El Sjögren del 15 al 30%, y es un valor que para muchos pasa desapercibido. La mayoría de pacientes con Sjögren en la consulta es, bueno, ¿y cómo va? Se le pega la boca, está muy reseco, ¿cómo están los ojos? Pero resulta que 1 de cada 3 puede tener enfermedad pulmonar, y eso es lo que estamos viendo. Cada vez les preguntamos más si tienen disnea, y cada vez nos dicen sí, y cada vez le pedimos más TAC para hacer el tamizaje, porque el tamizaje se hace con TAC, y por favor, internistas, no queremos ver radiografías para tamizaje, es que me pidieron una radiografía, hágala a un ladito, póngala por ahí, en esta canastica que hay acá, no nos sirve, ¿no es cierto? Eso se hace es con TAC. El tamizaje no se hace con función pulmonar, el tamizaje no se hace con caminata, por lo menos por el momento. El tamizaje por el momento no se hace con ecografía, el tamizaje se hace con TAC. Si un paciente se va a tamizar, se hace TAC, mucho más si es sintomático. Entonces, si es sintomático, tampoco me le pidan una radiografía. Quiere decir que si es sintomático, no sirve la radiografía. Y si es asintomático, tampoco. Entonces, ¿para qué sirve la radiografía? Para nada, en este caso, ¿no? O ya si usted quiere ver otras cosas, puede que tenga algún grado de utilidad. Entonces, en Sjögren, miren ese número. Esclerosis sistémica, 50%. Artritis reumatoidea, hasta el 50%. Son números muy importantes. Por eso es que ahora vemos todo ese montón de balas de oxígeno, vemos tantos concentradores, por eso es que ahora todos hacemos partes de juntas con neumólogos. Entonces, es algo que los internistas tienen que aprender a manejar. ¿Listo? Al menos la parte inicial. ¿Daniel? No funcionó. Ya funcionó. Listo, segunda diapositiva, es frecuente en todo,
menos el lupus, ¿listo? Es frecuente. Entonces, vamos a hablar del tamizaje. El tamizaje ya aprendieron que se hace con TAC. Antes, algunas recomendaciones de expertos, por ejemplo, en Sjögren, hay una publicación del CHES del 2021 que hace las recomendaciones cómo tamizar, entre comillas, los pacientes con Sjögren. No había nada hasta hace un mes y medio. ¿Qué decía esta recomendación en CHES? Pídale una radiografía a los pacientes con Sjögren si tienen disnea. Imagínense eso. Entonces, claro, llegaban a todos cuando ya estaban fibrosados los pulmones, ¿no es cierto? Eso se ha venido cambiando. Antes los pacientes con artritis reumatoidea también era solo radiografía y cuando tuvieran disnea. Eso se ha venido cambiando. Y creo que el pensamiento del reumatólogo, el neumólogo ha venido cambiando a tal punto que, pues, yo imagino, pues, o las conocen o las conocerán, las guías de manejo de la enfermedad intersticial del ERS y el EULAR, que es la Sociedad Europea Respiratoria y de Enfermedades Reumatológicas, pues sacó una guía hace un mes y medio. En el mes y medio claramente explican cuándo tamizar cada paciente. Esto se hace en base a factores de riesgo. La idea no es mostrárselos porque no se los van a aprender en una charla, no me los he aprendido yo en todos estos años, es mejor sacar la tablita y revisar si tiene o no tiene los factores de riesgo. Para eso está la guía, para eso lo baja uno al celular, a la tablet, al mismo computador. Entonces la idea es, la guía nos dice, ¿el paciente tiene riesgo o no tiene riesgo? Si tiene riesgo, los riesgos son diferentes para cada enfermedad, se le pide TAC, ¿listo? Se le pide TAC. Entonces en eso hemos cambiado muchísimo. Y hemos cambiado muchísimo porque los pacientes sintomáticos son pacientes graves. Lo que sí se sabe es que un paciente que tiene síntomas es un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada. Avanzada es que tiene alteradas las pruebas de función pulmonar, avanzado es que tiene la calidad de vida deteriorada, avanzado es que el TAC tiene enfermedad fibrosante y avanzado es que la extensión de la enfermedad es superior al 10 o el 20%, dependiendo la enfermedad. ¿Cómo se calcula esa extensión? Lo aprenderán cuando pasen por reumatología, ¿no es cierto? Pero es fundamental la extensión. Bueno, adicionalmente, hace un mes y medio, coincidencialmente salieron 3 guías hace mes y medio, lo cual no ocurría hace décadas en estas patologías. Salió la guía de tratamiento, salió unas guías específicas de lupus y salió una guía específica de diagnóstico de EPI versus lo que llamamos ILA, que es una anormalidad pulmonar. El TAC para muchos les podrá parecer normal, pero si se van a dar cuenta hay irregularidades muy pequeñitas. De hecho son de esas irregularidades que el radiólogo le pone normal y por eso no leemos las reportes de radiología, vemos los CDs, ¿no es cierto? Entonces van a volver a ver el TAC, van a ver unas irregularidades, una reticulación, un engrosamiento de los septos interlobulillares que tienen un porcentaje definido de más del 5% de un segmento pulmonar. Bueno, para eso está la guía, la poner. Lo que voy es que esa guía nueva también nos afronta un problema y es de que de pronto todas las anormalidades que encontramos en el TAC no necesariamente son enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, ahí vieron unos nódulos subpleurales y por aquí donde van a aparecer unas reticulaciones, lo mismo que este lado, cuando puedan seguir viendo la tomografía. Entonces, una dificultad que tenemos ahora precisamente es cuando pedimos los TAC en tamizaje, tenemos que estar atentos si lo que encontramos si es enfermedad o no es enfermedad. La guía es regular en el sentido que nos dice que uno puede tener anormalidades si tiene artritis reumatoidea. Creo que muchos estamos en desacuerdo que si usted tiene un TAC anormal y una enfermedad en la cual la mitad se mueren de una complicación pulmonar, quizás eso no es una anormalidad ocasional o es algo que le salió pues sin pensarlo. Me parece que es sinónimo de enfermedad, pero bueno, estamos en esa disyuntiva porque cuando le dan, bueno, esto será enfermedad, no, será una ILA, será un EPIT, aún no sabemos y esa es una complicación que tenemos respecto al tamizaje. Como estamos tamizando tanto, entonces nos vamos a encontrar con algunas anormalidades infrecuentes. Bueno, entonces la cuarta diapositiva y última diapositiva es respecto al tratamiento. Entonces ya enumeramos la importancia, la frecuencia,
la dificultad cuando tamizamos y encontramos hallazgos que pueden ser normales o no, lo importante que es que no sean sintomáticos, porque esto es grave, pero la pregunta es: ¿esto para qué sirve? Tamizarlos. La respuesta es un poquito desalentadora, y es que hasta el momento no sabemos si realmente tamizarlos y tratarlos de inmediato necesariamente pueda detener la progresión de la enfermedad. Aparentemente sí. Aparentemente los pacientes vienen deteriorándose, se les da tratamiento, y recuerden que lo que esperamos no es que mejoren, y es lo que continuamente le repetimos a los pacientes: con que no empeore, nos damos por bien servido. Si la capacidad tal forzada se mantiene estable, y estable es no perder más de 50-80 mililitros año, consideramos que es satisfactorio. Si pierde más de eso, quiere decir que es progresiva. ¿Listo? Y eso tiene algunas connotaciones específicas de tratamientos como los antifibróticos. Pero no sabemos si necesariamente tamizar y encontrar esas anormalidades pequeñas deberíamos tratar a todos los pacientes o no. La misma guía que les comenté de tratamiento pues nos da unos factores de riesgo de progresión, quiere decir que hay pacientes con anormalidades que tienen más riesgo de progresar que otros. Esto nos va a servir muchísimo porque podemos tamizar, determinar el riesgo de progresión y determinar quién tratar o no, aunque nos quedan algunas dudas respecto a la progresión. Hay enfermedades, por ejemplo, como las miopatías inflamatorias, que no estamos seguros cómo se van a comportar los pacientes. No tenemos porcentajes muy claros, no hay ensayos clínicos respecto a cómo tratar a este grupo de pacientes. Quizás donde más hay estudios es en esclerosis sistémica, pero en el resto de patologías estamos un poco cortos. Y adicionalmente quiero mencionar que muchos pacientes que se tratan con inmunosupresores o antifibróticos fueron incluidos en los estudios siendo asintomáticos. Quiere decir que no necesitamos esperar que los pacientes tengan síntomas, pueden ser bajo tamizaje, los encontramos anormal y puedan ser beneficiarios de poner antifibrótico. Entonces, para concluirles, lo primero es el tamizaje es importante porque los pacientes se mueren de esta complicación. Es importante porque la mayoría son asintomáticos. Es importante porque es muy frecuente, es de las complicaciones más frecuentes. El tamizaje debe hacerse en asintomáticos, porque los sintomáticos es sinónimo de severidad. Las guías ya nos dan una pauta de cuándo tamizar a los pacientes, ya nos dicen bajo qué riesgos debemos tamizarlo, y los pacientes aparentemente tratarlos de forma temprana se benefician porque reduce la progresión de la enfermedad, y esa es pues, la finalidad de tamizar a los pacientes. Muchas gracias.